Buenas y bienvenidos nuevamente a Este Oeste. Más de 73,000 guatemaltecos han firmado una petición de plantear reformas constitucionales, de reformas a la Constitución. El Congreso ha estado dándole audiencia a las diferentes organizaciones de la sociedad civil para que planteen sus puntos de vista. En este momento precisamente está el Congreso haciendo esas audiencias, llevando a cabo esas audiencias. Yo quisiera en esta tarde invitar a, hemos invitado naturalmente a los proponentes de estas reformas constitucionales y hemos querido plantearles las preguntas que muchas personas tienen en sus mentes relacionadas con esta propuesta. Porque muchas personas dicen cosas que en realidad no son las que se plantean. Y para aclararlas precisamente hemos invitado el día de hoy al doctor Manuel Ayao, al doctor José Luis González Dubón y al doctor Eduardo Mayor Alvarado del Grupo Pro Reforma para que compartan con nosotros pues, los aspectos más relevantes de esta propuesta y los avances que han tenido hasta la fecha. Bienvenidos. Muchas gracias, Alfred. Bueno, como siempre, comenzar por el principio. ¿Por qué la reforma constitucional y por qué, cómo surge el Grupo Pro Reforma y quiénes lo conforman? El grupo surgió entre un grupo de amigos que estaban analizando y charlando y estudiando las razones de por qué el país no progresa, el por qué tenemos 30 años de tener el mismo ingreso per cápita, cuando no hay ninguna razón para que un país hoy día se quede pobre y violento. Y esa preocupación que es de todos los ciudadanos, la comparte este grupo y empieza a considerar qué se podría hacer al respecto. Entonces surgió la idea y el análisis de que el atraso de Guatemala y la violencia de Guatemala se debía a una misma causa, a la falta de respeto a los derechos individuales, tanto por la inoperancia del Poder Judicial que causa la impunidad de la cual se deriva todo el crimen, porque nos gusta enfatizar que la certeza del castigo es más importante que la pena, y hoy día se castigan al 2% de los criminales que agarran. Entonces el criminal pues es... el crimen paga. El crimen paga. El otro aspecto que nos interesaba, además de la violencia, es la pobreza. Y consideramos que las dos cosas se curan si la Constitución es efectiva en proteger los derechos individuales. Entonces, del grupo salió, bueno, si hay que modificar la Constitución, hagamos un proyecto y procedamos de acuerdo con la Constitución en la forma más democrática que existe, que es llevar la propuesta al pueblo, y esto lo hemos estado haciendo por más de 2 años, y después, llenando los requisitos de firmas, llevarla al Congreso para someterla a su consideración y eventualmente a consulta popular. Esta propuesta no viene del gobierno, sino que sale de ciudadanos con el derecho de proponer, y lo estamos proponiendo al pueblo. Creo que es la primera vez en la historia que se sigue este procedimiento. Y en esas estamos. Justicia, sistema fallido, sistema obsoleto, sistema inadecuado, etcétera. Son palabras que constantemente salen cuando se analiza el ámbito de la justicia, el Estado de Derecho, etcétera. Asumo que esas son buena parte de las razones por las cuales estas reformas se están planteando. Mira, efectivamente, a nadie necesita explicársele la zozobra diaria del ciudadano, a nadie necesita explicársele la inseguridad y la pobreza, pero cuando la gente se pregunta por qué, no siempre se da la respuesta adecuada.
Todos hablan de Estado de Derecho, pero como es una expresión un poco abstracta y la mayor parte de la gente, incluso algunos abogados, no tienen un concepto preciso, entonces se optó por analizar cuáles son los elementos concretos de ese Estado de Derecho. El más importante, como lo ha mencionado el doctor Ayau, es la protección de los derechos individuales. Hay otros elementos además de la protección de los derechos individuales, porque eso va de la mano con la limitación del ejercicio del poder arbitrario del Estado, con la limitación de las facultades discrecionales, con la independencia de los poderes, con el mejoramiento del sistema de pesos y contrapesos que debe existir en un Estado para evitar precisamente el abuso de los funcionarios públicos que está a la orden del día. Pareciera que la Constitución actual es letra muerta y las leyes también. Están ahí y ahí se consagran los derechos, pero cuando se va a la práctica no se cumple. Y entonces, dentro de ese análisis, nosotros nos preguntamos por qué es que no se cumplen. Y entonces, inmediatamente se da uno cuenta, por ejemplo, de que desde el poder judicial no es independiente. ¿Y por qué no es independiente? Porque desde la designación o el nombramiento de los jueces y magistrados, pero particularmente de los magistrados, tanto de la Corte Suprema como de la Corte de Apelaciones y de la Corte de Constitucionalidad, hay una politización completa. Solo pueden aspirar a esos cargos los que adquieran compromisos políticos con quienes los están nombrando. Entonces, la causa principal ahí es la falta de independencia del organismo judicial. Es tal la importancia que tienen esos cargos que acabamos de ver todo lo que pasó con las comisiones de postulación, donde ha habido acusaciones de corrupción, de amenazas, de compadrazgos, de cabildeos totalmente ilegítimos. Y esa es una parte que esta propuesta pretende corregir. Otro aspecto importantísimo ahí es la independencia que tienen que tener, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, la Fiscalía General de la República, porque también ellos están politizados y entonces lo de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos es un mito. Terminan siendo jueces y parte, tanto los que juzgan como los que debieran ser juzgados. Entonces, este tipo de cosas, ProReforma pretende solucionarlas de una vez por todas. También abarca algunos aspectos como darle un poco de independencia a los gobernadores, haciéndolos elegir por la población, de tal manera que la descentralización de las funciones del Ejecutivo sean verdaderamente reales. La famosa descentralización. Tiene algunas otras disposiciones, como por ejemplo la prohibición de presupuestos deficitarios. Hoy precisamente está saliendo ahí que el ministro de Finanzas viene a proponer para el 2010 un presupuesto con el 3.1% del Producto Interno Bruto de déficit. Eso ya no se podría hacer si se aprueban estas reformas constitucionales. El control de las transferencias por el Congreso también estaría previniendo el despilfarro y la malversación de fondos. Porque ahora se aprueba un presupuesto, pero al día siguiente lo cambian con las transferencias. No. Doctor. Pues yo pienso que, yendo un pasito atrás en términos de por qué una reforma constitucional, es muy importante ser coherentes, porque algunos que piensan que conviene defender la Constitución a cualquier costa, naturalmente deben pensarlo porque creen que sus disposiciones y la aplicación de sus disposiciones inciden en la vida social.